Transición y ahora estamos en comunicación con Gabriel Fernández. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por tu predisposición, como siempre. Bueno, te llamaba fundamentalmente por las elecciones que han tenido lugar en Europa en los últimos días, que han tenido interpretaciones un tanto controversiales, ¿no? Respecto de que evidentemente ha habido una importante mayoría que se expresó en general hacia las derechas, pero no todas las derechas son iguales y tampoco creo que se ha evaluado en su medida lo que ha sido el resultado de algunos oficialismos, de algunas izquierdas y de partidos verdes. Efectivamente, ahí está la discusión. Son elecciones muy grandes, muy importantes, porque abarcan un continente, ¿no? Es decir, no hay una equivalencia en otro lugar del planeta al respecto, lo cual ya es un dato relevante. Ha habido un fortalecimiento de la figura de Ursula von der Leyen frente del bloque atlantista conservador, porque, bueno, sostiene su primacía. Pero ha habido un desarrollo, un crecimiento de fuerzas antiatlantistas que con las características de cada lugar han crecido y han representado el malestar existente dentro del continente de las políticas desarrolladas hacia la traslación de recursos sociales y productivos en beneficio de los armamentísticos, que están controlados por lo financiero. Esto ha llevado a una situación muy complicada tanto a Alemania como a Francia, que son ejes indudablemente de Europa. Alemania hace 2 años, un poco más, era el motor económico de Europa, fue un modelo exitoso el que llevó adelante Angela Merkel. Desde la llegada de Scholz, es decir, desde que la OTAN se hace cargo nuevamente con Joseph Biden de la conducción de la Unión Europea, hay un desarrollo recesivo, involutivo, porque se buscan planes de ajuste como los que conocemos, ¿no?, en otras naciones del mundo, nada más que no habíamos imaginado para Alemania, por ejemplo. En ese marco hay algo semejante por parte de Francia. Emmanuel Macron quiere despegarse 1 año y medio a esta parte, crea la Comisión Europea Política con el objetivo de salirse parcialmente de la OTAN, lo meten en caja, es muy fuerte la presión, y Macron obedece y se convierte ya directamente en un converso belicista muy intenso. Pero esto perjudica el desarrollo de las sociedades, perjudica el desarrollo de las inversiones, perjudica el despliegue de una Europa que ve cómo sus recursos van aflojando y su capacidad productiva se va deteriorando. Frente a esta situación, tanto algunas naciones no centrales como algunos pueblos desde el eje del continente manifiestan su desacuerdo. La elección más importante al respecto es la registrada en Hungría, donde Víctor Orbán saca una diferencia muy apreciable en beneficio de aquellos que se oponen a la guerra en Ucrania y que se oponen a canalizar recursos sobre la zona financiera, que es la que construye armas. Ahí vale la pena señalar que la situación es bien compleja, precisamente porque los estados, como lo hemos explicado en el libro Fuentes Seguras, se han desterritorializado, es decir, se ha adentrado el interés corporativo financiero en su interior. El ejemplo claro, más claro imposible, es el de Lloyd Austin, que mientras es secretario de Defensa de Estados Unidos, es ejecutivo de Raytheon Industries, que son los que fabrican las armas. Entonces le exige al Estado norteamericano que compre su producción, vaciando las posibilidades de desarrollo inversor del Estado de los Estados Unidos, nada más ni nada menos. Esto tiene su equivalencia en cada una de las naciones de Europa, con alguna excepción, y ha deteriorado en buena medida el despliegue económico. Entonces, mientras hay una voluntad de la sociedad europea en general
de sostener la unidad, también hay un rechazo a las políticas económicas vigentes. Creo que ahí está la pulseada y esto es lo que se va a visualizar en el nuevo Parlamento Europeo que queda constituido a partir del mes que viene. Sí, en realidad lo que se ve, bueno, en el caso de Orbán es realmente llamativo, pero también se ve un voto muy importante, lo que sería una especie de contrademocracia, ¿no? Es decir, fundamentalmente votar en contra de lo que está y no tener demasiado en claro por qué, o a veces sí, pero creo que aquí se ha interpretado como que ha habido un incremento del voto, digamos, de derecha profascista que habría que analizar con un poquito más de detalle, ¿no? Respecto de si ha sido efectivamente así, si ha sido también un voto en contra de las políticas migratorias en muchos lados, y sobre todo lo que ha sido el caso también de Vox en España, donde parece que el respaldo de Javier Milei no le resultó muy provechoso. Es importante marcar que Milei no tiene que ver con esto, porque aquí se está haciendo circular la idea que Sin los amigos duda. de Milei ganaron. En realidad, los nacionalistas que ganaron en Europa, podemos discutir los detalles, pero aman sus patrias, no odian sus patrias. Milei odia a la nación que le tocó nacer y quiere destruir su Estado. Quiere entregar parte del territorio y quiere perjudicar a los habitantes que transitamos por estas tierras. Esto no es así en las propuestas alternas que van surgiendo antiatlantistas en Europa. Vale la precisión porque en el juego de confusiones, con las distancias, las dificultades informativas, se barre bajo la alfombra con los detalles que pueden orientar sobre los conceptos que sostiene cada vertiente. Ahora, la idea de derecha e izquierda es adjetivacional. El tema es observar qué hacen y a qué intereses responden los sectores políticos protagonistas. En realidad, lo que ha surgido aquí es una situación muy compleja donde franjas que tienen un planteo económico local le añaden a sus banderas una serie de elementos irritantes que pueden llegar a alejar a sectores populares de su andar. Y esto es un tema que van a tener que resolver los propios europeos. En el caso específico de España es interesante y está muy bien trabajarlo, porque es inverso a lo que se ha dado en otras zonas. Pedro Sánchez es muy chúcaro, muy rebelde con respecto al atlantismo. Hace lo que quiere internamente en España, ha garantizado la justicia social, la asistencia social y el coste bajo de la energía, algo que irrita profundamente a la Unión Europea como dependiente del lineamiento político de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mientras que Vox, que se la pasa criticando cosas menores, anda en debates culturales flojos, digamos, sin intensidad, no rompe con el atlantismo. Es decir, es una fuerza que sigue teniendo a Putin y a Xi Jinping como enemigos porque son comunistas. Entonces Vox es mucho menos rebelde de lo que planea ser, de lo que muestra ser, y Pedro Sánchez, que utiliza el silencio a la hora de escuchar las algaradas atlantistas, no dice que no, pero se reserva el derecho interior para proceder de manera adecuada, procede de un modo mucho más cercano al interés popular. Creo que eso también delimitó la elección española y también permite inferir por qué el protagonismo de Vox, que parecía más importante un año atrás, hoy se ha diluido. No, cuando te refería al apoyo de Milei, lo hacía respecto de, bueno, el personaje ridículo que está transitando en Sin una duda. especie de ego trip por el mundo y cómo intentaron aquí también manipular esos resultados como para darle algún tipo de mérito para una elección que en realidad para Vox es la mitad de los resultados de los votos de las elecciones anteriores, ¿no? Pero es preocupante y bueno, y uno ve este personaje nefasto, ¿no? Posteando ayer que la población norteamericana lo preferiría como candidato a presidente por sobre Donald Trump en una encuesta que no existió nunca y que inmediatamente la encuestadora salió a desmentir. Ahora, por ejemplo, vemos ahí en el escudo báltico, en el norte de Europa, que hubo un avance, a ver,
no masivo, pero interesante de propuestas verdes o de propuestas desde el socialismo, ¿no? Para diferenciarse un poco de un clima que parece tender solo hacia la derechización. Cuando las izquierdas, como el caso Sánchez que hablábamos recién, se separan del atlantismo, crecen. Ahora, cuando se juntan como representantes del atlantismo, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, retraen el apoyo popular, porque en realidad hay mucha bronca. Esto se vio en las marchas de los agricultores en Alemania, en las protestas obreras en Francia, se vio en las manifestaciones del PSOE en Madrid, se vio en distintas naciones de Europa. Cuando las izquierdas representan de manera cerrada al atlantismo, es decir, a la opción bélica que está planteando la OTAN, hay un corrimiento. Ahora, cuando critican esas instancias, hay un apoyo popular. Los pueblos se acercan, empiezan a escuchar lo que tienen para decir. Creo que lo peor que le puede pasar a los sectores combativos o revolucionarios en este tramo es asimilarse a lo que representa Borrell, a lo que representa von Leyden, a lo que representa Stoltenberg. Es decir, son figuras muy ligadas al capital financiero que ordenan el desarrollo político europeo y perjudican a aquellos que necesitan garantizar crecimiento y en cierto modo asimilarse a la nueva tendencia multipolar. Porque mientras todo esto sucede, las potencias euroasiáticas siguen creciendo. Sigue creciendo BRICS, sigue creciendo OPEP, sigue creciendo Rusia, China, Irán. Es decir, no hay una retracción. ¿Y por qué crecen? Porque invierten el modelo sugerido por los grandes capitales y las corporaciones, porque realzan el rol del Estado, la inversión productiva y el consumo a través de la ampliación del mercado interno. Es decir, representan un capitalismo más genuino, esto es una paradoja del presente, que el que representan aquellos que declaman capitalismo. Y en realidad terminan haciendo planes de ajuste que recesionan a las comunidades. ¿Cómo interpretás la decisión de un Macron muy vacilante en los últimos tiempos, por cierto, respecto de adelantar la elección? Bueno, yo pregunté a algunos que conocen bien la política francesa interna, lo que me decían era, está esperando una segunda vuelta, una especie de balotage, de agrupar a todos aquellos que tienen miedo al crecimiento de Marine Le Pen. Agruparlos como representativo de la democracia, aunque no estén de acuerdo con su proceder. Creo que la convocatoria en general, ¿no? Digo que Marine Le Pen siempre se imponía en general en la elección general, pero en el balotaje había un agrupamiento. Exactamente, Alberto, tal cual. Tomando en cuenta la incapacidad de Le Pen, seguramente por fallo discursivo importante, para agrupar franjas, sino que logra todo de entrada y listo, y no crece ni un punto. Creo que tomando en cuenta esos datos, Macron ha dicho podemos llegar a aglutinar en contra de esta fuerza, en lugar de hacerlo a favor de tal propuesta, porque está visto que mi política no tiene un respaldo importante. Creo que por eso se convoca elecciones y se convoca con una cercanía temporal bastante apreciable. Me parece que es una especie de situación extrema la que vive Francia, en la cual los poderes necesitan que Macron tome la batuta belicista de Europa. ¿Por qué? Y la última reunión lo demostró, aunque en realidad ya había elementos previos con Estados Unidos. Joseph Biden necesita correrse del centro de la escena bélica porque recibe rechazo de su propio pueblo. En realidad, la situación hacia las elecciones de noviembre en Estados Unidos es seria. Mientras más invierte Estados Unidos en el exterior, en aventuras bélicas, menos plata invierte en el interior. Aumenta el desempleo, hay una crisis de salud muy importante a través de las adicciones, aumenta el delito y aumenta la falta de ingresos adecuados para llegar a fin de mes. Entonces hay bronca porque buena parte del electorado que respalda, por supuesto, a Ron DeSantis, a Donald Trump, pero también interno del Partido Demócrata, señala, si tenemos tantas necesidades acá, ¿por qué estamos peleando allá lejos, donde no se juega nada que
conozcamos. Y eso ha beneficiado a Trump en su discurso público y ha perjudicado a Biden. Para relevar a Biden en la batuta del guerrerismo atlántico, lo han puesto a Macron, pero si Macron no tiene respaldo electoral es muy difícil que agite la bandera, que vaya adelante forzando el tranco, ¿no? Así que creo que se van a poner las pilas los atlantistas en las próximas semanas para darle una campaña electoral flor y truco a Emmanuel Macron con el objetivo de garantizar su victoria. Vos recién hacías referencia al libro Fuentes Seguras, que realmente creo que es un libro indispensable para comprender, sobre todo para quienes no están demasiado informados y también para quienes lo están. Y te quería preguntar cómo puede conseguirse. Acá te lo muestro, acá. No sé si Sí, se ve. Se ve perfectamente. Se agotó la primera edición, así que la única manera ahora es llamar a Ediciones Fabro, al editorial. Entran en Google, yo ahora tengo el teléfono, pero no lo tengo aquí a mano como para decirlo, pero entran por Google, cualquier buscador, a Ediciones Fabro, F-A-B-R-O, Fabro, y piden por el libro Fuentes Seguras. Seguramente algún ejemplar pueden rescatar o les pueden avisar cuándo llegará la segunda edición. Ah, bueno, está en cierres la segunda edición. Está agotado. Está agotado. Sí, la idea de la editorial es hacer una segunda edición. Ahora, te imaginás con la situación argentina cómo están las editoriales nacionales, ¿no? Con mucha dificultad para seguir imprimiendo. En vistas de, bueno, felicitaciones porque agotar la tirada de un libro en este contexto es un hecho digno de ser destacado. Más aún cuando es el producto del esfuerzo, del trabajo y bueno, y evidentemente, realmente me genera una gran alegría enterarme de esto. Gabriel, ¿cómo ves el futuro a partir de estos resultados electorales? Y también respecto de lo que son, bueno, por un lado, el devenir de la guerra en Ucrania y la alternativa electoral que se abre frente a dos escenarios me parece bastante diferentes, caso de que renueve el Partido Demócrata o que finalmente retorne a la presidencia de Donald Trump. Es complejo porque, digamos, hay una zona del futuro que es irreversible. Yo creo que en los años que configuran la parte que falta de esta década, la imposición de los multipolares va a ser irrebatible, imposible de detener. Está bastante claro el largo plazo. Ahora, el corto plazo es problemático. El atlantismo, es decir, las corporaciones financieras, se niegan a abandonar la zona de poder, como suele suceder cada vez que hay alguien que pierde posiciones, ¿no? Y tienen armamentos sorprendentes. Todos lo tienen, pero los multipolares están cuidando el futuro, no porque sean buenos, sino porque el futuro les pertenece. Es decir, estamos hablando de los BRICS, de la OPEP, estamos hablando de China, de Rusia y de Irán, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de México. Saben que en un desarrollo capitalista normal son naciones que se convierten en potencia, ¿no? Que van a dominar el horizonte futuro. Mientras que Estados Unidos y Europa tienen una tendencia a la caída en sus productos brutos. Frente a esta situación, el apuro belicista viene desde el norte, viene desde Occidente, mientras que la búsqueda pacifista surge de las naciones orientales y de América Latina también. Por eso hay tanta paciencia, por eso hubo tantas agresiones sobre Irán e Irán no ha respondido de modo condigno, por eso hubo tantas agresiones sobre China y China no termina de declarar, Estados Unidos lo declara enemigo sistémico y China no avanza en esa dirección.
quiere tranquilidad en tanto resulte posible. Saben que el futuro les pertenece, pero ese es el futuro. Ahora, en el presente podemos estar cerca de una conflagración muy importante porque los poderes financieros no trepidan en defender su posición de poder con todas las armas que disponen, y disponen de un arsenal realmente apreciable. Qué triste que es ver este proceso de cambio geopolítico tan importante y ver a la Argentina retrasando a contramano, digamos, en una situación tan lamentable y también perdiendo todo tipo de participación, siquiera marginal en el contexto internacional. Bueno, creo que eso es importante de transmitir a la opinión pública. La Argentina es un desertor de la multipolaridad. ¿Por qué es un desertor? Porque es el rol que la historia le asignó. La Argentina es el creador de la idea, la tercera posición y la comunidad organizada, que es lo que están desarrollando las naciones multipolares. Que la Argentina no esté presente, habiendo propuesto en 1953 el ABC, que la Argentina no esté presente, señalando la importancia de la unidad de los pueblos del tercer mundo en su momento, que la Argentina no esté presente habiendo dinamizado el UNASUR y el Mercosur, es una especie de autoflagelación injustificable. Haber votado a alguien que elige ir al lado exactamente contrario al que se necesita y al que se puede seguir, al que conviene económicamente seguir, es un error catastrófico para nuestro país. Si esto avanza y no se resuelve, el mundo logrará su nuevo equilibrio y la Argentina quedará como subordinada. Gabriel, te agradezco mucho tu participación y bueno, y continuaremos dialogando próximamente. Un verdadero placer, Alberto, como siempre. Te mando un muy fuerte abrazo. Gracias. Un gran abrazo, ha sido Gabriel Fernández, director de política de Radiográfica, escritor, pensador de la situación internacional. Ha estado aquí con nosotros en Transición.